Los relatos desclasificados del mausoleo son una sección del canal de experiencias muy peculiares. De esas vivencias que cuando uno las escucha es muy probable que nos hagan levantar una ceja, ya sea porque lo que estamos escuchando nos resulta muy extraño, muy fuerte, imposible en algunos casos para quienes no hayamos vivido algo mínimamente parecido. Pero ¿saben algo? Estas experiencias suceden allá afuera. De verdad, son cosas que pasan. La gente que nos lo comparte con toda la confianza, lo cual agradecemos infinitamente. No están buscando fama o algo parecido. No, de hecho en su mayoría nos piden que se relate de forma anónima. Lo que están buscando es sacarlo, contarlo. Y es un honor para mí que sea en este espacio. Pero bueno, aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y el día de hoy tenemos un relato que nos fue compartido por algún medio electrónico, sino frente a frente por una persona que pudimos conocer por un gran amigo. Este hombre es investigador privado y en una ocasión que pudimos tener una plática con él, nos contó esto. Trabajo como supervisor del departamento de investigación de un lugar que no puedo comentar libremente ya que es muy conocido en Nuevo León. Por el corto horario que tengo en mi trabajo como supervisor, desde hace años he podido ejercer de forma privada. Y me ha ido muy bien, gracias a Dios y a mi papá que me supo guiar por este camino, ya que él también trabajaba de esto. He tenido muchos casos donde lo que estamos investigando de verdad no tiene pies ni cabeza. No sabemos a quién o qué estamos persiguiendo. Y a fin de cuentas, pues es nuestro trabajo el darle forma y poder llegar a una conclusión del caso que nos toque. Pero hay algunos expedientes que me ha tocado archivar que de plano, desde que comienzo hasta que termino, si es que podría decir que terminan. Todo el tiempo me estoy preguntando, ¿qué es esto? Hoy quiero contarles unos de los que, para mí, ha sido precisamente de esos. Año 2002, Nuevo León, México, en un municipio de los que quedan al sur del área metropolitana. En aquella ocasión a mi despacho me llegó una llamada. Era un hombre solicitando mis servicios de investigación. Le pedí que me dijera de qué se trataba y demás. Me comenzó a contar, a resumir un poco. Básicamente era el caso de una persona que había llegado hace poco con ellos. El hombre quien llamó era uno de los encargados de un centro de rehabilitación para personas que tengan problemas, adicciones a la bebida, el cigarro, algunas sustancias, pues, prohibidas, mejor conocidos como anexos. Estos sitios donde la gente voluntariamente se interna o, como en la mayoría de los casos, los familiares los internan a la fuerza. Y el caso de esta persona era peculiar porque me contaba el señor que había llegado hace una semana un tipo muy raro, que los habían llamado de forma anónima, pero que luego dijeron que era su familia, luego que no, que sí. Total, quienes llamaron debían decir que eran familiares para que desde el anexo les aceptaran ir por él. Y aunque no les creían del todo, ellos terminaron yendo por él a una casa abandonada donde habían reportado que siempre estaba ahí, asustando a la gente que pasaba cerca, pero que nunca salía. No les constaba que el tipo consumiera sustancias, pero dicen quienes llamaron que para ellos era evidente. Bueno, sin mucho sentido esa llamada, ese reporte, pero terminaron llevándolo al anexo, fueron por él. El punto de mi investigación era buscar quién era, dónde estaba su familia. Cuando llegaron por el tipo no vieron a nadie cerca como para poder al menos sospechar quién los había llamado. En esos días tampoco se había reportado nadie de la familia. Alguien tenía que responder por los costos, información de la persona y todo. Y es que ese hombre no había dicho ni una sola palabra desde que llegó. Nada. Acepté el caso y me quedé en reunir con el encargado de ese establecimiento.
Uno podría pensar que en los anexos no tienen ese dinero o al menos el interés por este tipo de investigaciones cuando se requieran. Lo que pasa es que es todo lo contrario. Y justamente de esto me di cuenta cuando empecé a trabajar en esto, que al menos en los anexos, un poco mejor administrados desde arriba, claro, sí tienen los ingresos para poder contratar a un investigador, en este caso, yo, para cualquier cosa que necesiten, y no es raro, como les comento. A veces llegan ahí personas que cometieron crímenes y nos ponemos a investigar en esto en lo que están internados. ¿Y cómo ganan ellos o por qué les conviene? Bueno, porque a ellos les dan una comisión, por así decirlo, si se les llega a resolver el caso, por tener ahí a la persona retenida con el motivo de estar rehabilitándose. De esta manera no se mete a la policía antes de llegar a una conclusión y bueno, se gana un buen dinero. No en todos los anexos hacen esto, claro que no. No vayamos a generalizar. Pero es para que tengan en claro que sí, esto pasa, no es algo del otro mundo. Y al menos de mi parte, no hago nada en contra de la ley, solo hago mi trabajo y listo. Ya sabrán ellos cómo les va con eso. Cuando llegué al centro de rehabilitación en un lugar que no puedo revelar por supuesto, menos después de lo que les acabo de contar. Una casa de unos 2 pisos, grande eso sí, tanto a lo largo como a lo ancho del terreno. Llegué preguntando por, digámosle, no sé, Mario. Salió, me recibió un hombre de unos 40 y tantos años, y pasamos a una de las oficinas del anexo. Ahí el señor, después de presentarnos, que me resumiera de nuevo lo que me había contado por teléfono, me dijo algo que no me había comentado. Mire, detective, así me decía el señor. Hay algo con este tipo que no está bien. No lo podemos echar ya a la calle. Ya quedó registrado y los de arriba se van a dar cuenta que hay un interno más y que lo saquemos de repente sin nada nos van a regañar. No sé si sabía, pero los señores encargados de este anexo, no yo soy solo el encargado de este establecimiento, sino los encargados de todo, los dueños. Ellos quieren ayudar siempre a todo quien sea posible, pero también necesitamos recuperar lo que se ha gastado en cada interno. Aunque fíjese, no sé si me vaya a creer, pero dicen los internos que él nunca come. No lo han visto comer y no han podido hacer que coma algo. Ya le había contado que tampoco había dicho ni una sola palabra. Nadie sabe cómo se llama. Por aquí le empezaron a decir la pálida. Cuando lo meten a bañar sale seco, no se baña. Y tampoco saben por qué no es como los otros cuando llevan tiempo sin bañarse, que huelen mal. No, señor, este tipo es mejor que lo vea usted mismo, que le cuenten los otros internos, porque si se lo cuento yo, no me lo va a creer. Este señor me platicaba todo serio, asustado incluso. Se me hizo raro porque me decía que este tipo tenía no sé qué cosa, que algo no andaba bien, pero no me decía nada. Al final me terminó diciendo que lo viera yo mismo. Pero ¿saben algo? Muchas veces por mi procedimiento, cuando el caso tiene que ver con saber quién es la persona, no voy directamente con él. Si empieza a sospechar, se me puede arruinar la investigación con más obstáculos de los que haya. Y antes de irme le pedí al encargado si podía ver al tipo. Claro, discretamente. Yo tampoco iba vestido de la manera más formal, y esto para disimular un poco con la gente que me viera. Así que fue fácil fingir una plática acerca de los aires acondicionados del sitio, señalando los techos, las esquinas y al mismo tiempo observando. En el salón principal donde tenían una plática grupal en esos momentos. Y al fondo, en los asientos de hasta atrás, pegado a la pared, estaba sentado este tipo. No sabría decirles cuántos años calculo que aparentaba tener. Fácilmente podría decirles que tenía entre 30 y 60 años. En serio, sus facciones eran tan raras,
confusas. Parecía ser joven, muy delgado y a la vez también tan consumido por la edad. Pensé por un momento, bueno, las sustancias hacen esto con la gente, lo he visto. Pero no, el encargado me había dicho que donde lo encontraron no habían visto nada. Jeringas, botellas, cucharas quemadas, focos, bolsitas con alguna sustancia, nada. Tampoco tenía los síntomas esperados de la abstinencia, que son variados de persona en persona. Pero lo que sí o sí debía presentar era ansiedad, mucho movimiento, un apetito exagerado, algo. Y a él lo veías y te dabas cuenta que no era una persona ansiosa, porque de hecho él estaba con la mirada fija hacia el frente, quieto, ni siquiera parpadeaba. Al menos yo no lo vi hacerlo. Este muchacho, señor, no sé, jamás se me va a olvidar cómo era físicamente. Él tenía la piel extremadamente pálida, blanca, muy delgado como les cuento. No parecía ser tan alto, lo vi sentado, no sabía bien. En la cabeza no tenía ni un solo cabello. No era como si estuviera rapado, afeitada la cabeza, no. Parecía que nunca le había crecido cabello. No tenía cejas, las orejas eran muy pequeñas, al igual que su boca, que muy apenas desde una distancia de unos 8 metros desde donde lo veía. Parecía que muy apenas y tenía labios. Una nariz picuda común de tamaño, pero esos ojos son los que en las noches me acordaba de ellos y me incomodaban tanto. A lo largo de mis años trabajando en esto me ha tocado ver de todo, ir a escenas del crimen recién ocurridas, con niños incluso, pero nada hasta esa fecha me había incomodado tanto como los ojos de ese tipo. Eran a comparación de su cabeza, que tampoco era precisamente pequeña, enormes, y no como esas personas que tienen ojos grandes, sino de un tamaño que no era posible que estuviera viendo eso. Encima estaba como con una expresión de sorprendido, solo los ojos, sin levantar tanto la parte de la cara donde deberían ir las cejas, que no tenía, les repito. Me acuerdo que me incomodó a tal punto que me giré. No lo quise seguir viendo, porque lo vi moverse, girando la cabeza hacia mi dirección. El encargado me dijo: «Véngase, acá seguimos platicando». Salimos de esa sala, llegamos hacia afuera del anexo y me dijo: «Está raro, ¿no? A los internos les da miedo. Dígame qué necesita y veo cómo le ayudo para saber qué onda, qué hacemos con él y saberlo lo más rápido que pueda». Le pedí que me diera la dirección de donde lo habían encontrado, y si para el día de mañana me podía reunir algunos testimonios de los internos, para que me contaran lo que estos días habían escuchado, si es que había habido suerte. Me respondió que sí, que el día de mañana me diera la vuelta, en tanto ya me había escrito la dirección de la casa donde lo habían encontrado, pero de quien los llamó no sabían nada todavía. Al día siguiente llegué de nuevo al anexo, siempre vistiendo de manera discreta. El encargado, Mario, me hizo esperar en su oficina. Algunos internos habían accedido a platicar conmigo, sin saber de qué hasta que yo les dijera. Primero pasó un muchacho de unos 24 o 25 años más o menos, quien me platicaba que él había compartido la habitación con el tipo pálido, solo los primeros 2 días, pero que luego pidió, casi rogándole a los padrinos del anexo, que lo cambiaran, que no aguantaba estar toda la noche ahí con él. Le pregunté que por qué, si lo ponían en peligro, y me respondió: «No, señor, lo que pasa es que no lo ha visto, da miedo. No sé por qué se ve así, yo con todo respeto, tal vez esté enfermo de algo, pero no quita que me dé miedo verlo. Aparte, si te voltea a ver con esos ojos, no te quita la vista de encima». La segunda noche tuve un problema con él, porque ya la noche anterior no me había dejado dormir. Toda la madrugada sentía que alguien me estaba viendo. Me levanto y veo que está sentado en la cama de al lado,
viéndome con esos ojos. Señor, yo le juro que esa persona casi que brilla su cuerpo en la noche. Me asusté y le pregunté que qué quería y que no estuviera molestando. Pensé que como era su primer día ahí no la pasaba bien, así que me volteé y me dormí. Pero a la siguiente noche, cuando fue lo mismo, desde que me acosté, ¿para qué le hablaba? No me dejó dormir en toda la bendita noche. Me puse de pie gritándole que necesitaba, si tenía algún problema conmigo o si quería tenerlo que me lo dijera, pero que él no era nadie para estarme viendo mientras dormía. Ya me le estaba poniendo al brinco, lo iba a empujar, pero llegó mi padrino, encendiendo las luces, preguntándonos qué pasaba y eso. Le expliqué y total, me cambiaron y ahí se quedó. Es todo lo que he sabido, que no duerme, no habla. Le agradecí por lo que me contó. No tenía más preguntas para él. Se despidió y luego pasó otro hombre que aparentaba tener unos 40, a quien saludé y comenzamos, preguntándole también por este tipo, y él me contestó. Ah, la pálida, un señor raro, ¿no? Le pregunté que por qué le decían la pálida, sí, por su piel, y él me dijo que le decían así desde el principio porque parecía que cuando alguna persona consume esta sustancia, la planta verde, en ocasiones puede que llegues a un estado donde se presentan malestares físicos como náuseas, mareos, vómitos, y psicológicos como lo son ataques de ansiedad, de pánico, paranoia. Nunca pasa de ahí, es un efecto secundario. Y vulgarmente se le conoce como que ya te dio la pálida, y decían que este sujeto estaba todo el tiempo en ese estado. Pero no era así. El hombre que había entrado me dijo que no parecía que ese tipo consumiera cualquier cosa. Con eso ya era otra opinión más sobre el hecho de que no tenía síntomas de abstinencia, no consumía, entonces, ¿por qué estaba ahí? No tenía nada más para decirme. Y pasó el último interno que me contó un poco de lo mismo, confirmándome solo lo que los otros dos internos me habían contado. Pero antes de salir, me dijo, casi en la puerta: Oiga, si este tipo hizo algo malo, lléveselo, por favor. Nos da miedo a todos, no hace nada. No se mueve como una persona que, si está de pie, mínimo se balancea de un lado a otro. No, es como si fuera una estatua. Y no sé si le han comentado esto o si tenga algo de relevancia, pero un día de estos, véale las manos. Tiene los dedos muy largos y no tiene uñas. Bueno, sí tiene, pero deben medir menos de medio centímetro, como si nunca le crecieran. Tal vez sea una enfermedad y yo aquí haciendo estos comentarios, pero aún así es muy raro. Nunca lo vaya a ver a los ojos porque ya no vuelve a dormir igual. Salió y yo a ninguno de ellos les pedí nada más. Tampoco les confirmé cuál era mi motivo de las preguntas, porque no sabía si le iban a comentar o qué podía pasar. Pero bueno, ya sabía más de él, aunque siendo sincero, nada de esto me servía. Solo había ido a escuchar el cómo este tipo los estaba asustando. A los 2 días yo tenía que hacer una visita a esa casa abandonada donde habían ido por él. La dirección era fácil de llegar. Ubicaba muy bien la colonia, a las faldas de uno de los cerros de aquí, una que podría decir que era de un promedio de estatus socioeconómico medio bajo. Al llegar, la casa era muy pequeña, de un piso, sin puertas ya, sin ventanas, vidrios, toda cubierta de maleza. Entré, pero no había nada, basura, escombros por allá. Y al ir de casa en casa tocando puertas, preguntando, nadie decía nada. No sabían quién era. Incluso la persona que vivía justo al lado dijo no saber de quién le hablaba. Yo sinceramente creía que ellos no querían meterse en problemas. Ya me había tocado, así que bueno, estando cerca de mi carro antes de subirme, echándole otro vistazo a la casa, ya que estaba estacionado justo enfrente, iban pasando 2 niños. Venían de la tienda ya que traían tortillas, un refresco, y a ellos les pregunté que si habían visto al tipo que antes se quedaba en esa casa.
Los niños tan inocentes, riéndose y volteándose a ver entre los dos, me dijeron que sí, que si estaba buscando al marcianito. Les pregunté que cuál marciano. Suponía que se referían a él, que así le decían por su apariencia, e hice como si no supiera bien quién era. Y ellos me dijeron que era el muchacho que se quedaba en esa casa, que siempre los asustaba cuando los veía asomándose desde adentro. El hombre de los ojos enormes y cabeza de marciano, decían ellos. Yo les dije que sí, que si sabían quién más lo conocía, que cuánto tiempo llevaba ahí o quién lo había dejado en esa casa. Los niños simplemente me dijeron: no, señor, no sabemos. Un día de repente ya estaba ahí y a nosotros nos asustaba. Nuestras mamás no nos dejaban que nos acercáramos y la policía decía que nunca lo veía, porque varias veces vino la patrulla, entraban a buscarlo y decían que no había nadie. No les pude preguntar más a los niños porque se fueron corriendo diciéndome que sus mamás los estaban esperando. En eso me entra una llamada a mi celular. Contesto y es el encargado del anexo. Me decía que no dijera nada, que si podía en ese momento me veía en tal parte para hablar, pero que no fuera al anexo, que se les había hecho todo un desastre. Llegué a una plaza pequeña donde me citó el encargado. Él ya estaba ahí. Se veía alterado y nervioso. Yo le pregunté que qué había pasado, por qué me había dicho eso por teléfono. Y me contó que la noche anterior habían despertado a mitad de la madrugada porque uno de los internos estaba gritando. Encendieron luces, se movieron los encargados, padrinos, todos buscando ver quién estaba gritando y llegaron hasta un dormitorio, donde estaba el tipo pálido y la persona que estaba gritando. Entraron los padrinos porque se quejaba mucho, él vio todo. Decía que este hombre, cuando entraron por él preguntándole que qué había ocurrido, él les dijo que ese tipo lo había atacado, que lo había despertado y lo había rasguñado, mientras se levantaba la camisa y les mostraba una parte del abdomen. Detective, no me lo va a creer. Él tenía 2 marcas, como de garras grandes, desde abajo del pecho hasta casi la cintura, rojas pero no sangraba, solo era la herida. Nadie de nosotros nos explicábamos cómo había hecho eso si ni uñas tenía. No le vio las manos, no tenía cómo. Entonces sospechábamos que por ahí tenía algo con lo que lo había atacado, un tenedor, pluma, lápices, no sé. Buscábamos por la habitación preguntándole que por qué había hecho eso y con qué. Enojados, gritándole. Y él solo nos veía sentado, a los ojos, sin moverse. El señor que había sido lastimado nos decía que no, que él le vio unas uñas largas. Nosotros seguíamos gritándole, enojados, pidiéndole que dijera la verdad, que hablara. En eso, detective, entra un interno a la habitación. Se asoma. Él estaba llorando, temblando. Era un chavito de 20 años apenas. No consumía nada más que pura bebida, por eso lo habían internado, así que no se imaginó ni fue algún efecto secundario de lo que él nos dijo que le pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Qué les dijo ese muchacho?, le pregunté. Señor, este chico nos dijo que él lo había escuchado hablar. Cuando nos dijo esto, lloró todavía más fuerte. Entró en un estado de pánico y no dejaba de repetir que había hablado, que lo escuchó, que no le pidieran que hablara de nuevo. Se nos hizo un desastre con todo el asunto, y en eso nos tocaron la puerta del anexo. Eran como las 4 de la mañana. Salió uno de los padrinos para ver quién era. Regresó, me llamó en voz baja y salí, dejando atrás los gritos, el llanto del otro muchacho, y cuando salí, habían 3 hombres, altos, rubios, serios, diciéndome que debíamos salir del edificio, que era un asunto no sé qué de no sé quién, el gobierno, ni les entendí bien por estar tan bien atento a lo que estaba pasando adentro. Me decían que no metiera en problemas a mi familia, ni a las familias de todos los del anexo.
Estos hombres venían en carros Mercedes, grandes, sin placas, color negro y ellos no tenían ni una expresión, no los recuerdo bien, pero vestían tan elegante que sí entendí que venían de parte, no sé si del gobierno y venían armados. Como la gente adentro estaba muy mal, todos estaban ya en la sala principal, cerca de la salida trasera, y los padrinos ya estaban desalojando el anexo porque el otro quien había salido ya les había pasado el mensaje y estaban en eso, formando grupos con los otros encargados, y vi que iban saliendo. En eso entran dos hombres. Un tercero se queda conmigo parado justo enfrente de la puerta sin dejarme pasar. Y no es que yo lo intentara, solo alcancé a ver cómo todo se apagó, la calle por completo, las luces del alumbrado público, las de las casas, y minutos después vi entre la oscuridad de la calle que salieron de nuevo estos hombres, subieron a sus autos y se fueron sin decirnos nada. Me contaba el encargado que no reaccionó sino hasta que un padrino se acercó a él. La electricidad había regresado y fue cuando entraron todos. La policía ya estaba llegando también y cuando entraron, incluyendo los oficiales porque habían acudido tras una llamada anónima sobre una pelea en el anexo. Y encontraron todo un desastre en ese dormitorio. Había ropa tirada, bebidas que no saben de dónde había salido regadas por todas partes, botellas rotas, al muchacho que estaba llorando, el que dijo que había escuchado hablar al pálido, y al otro a quien habían rasguñado, inconscientes en el suelo, tirados como si acabaran de pelear. Detective, nos plantaron toda una escena de algo que nunca pasó, y se llevaron al pálido. Estoy seguro que se lo llevaron ellos porque no lo encontramos por ninguna parte. Los papeles que teníamos de su ingreso tampoco estaban por ningún lado. Y los dueños tampoco nos han dicho nada. Ellos deben tener el registro, pero no les queremos preguntar porque se nos va a hacer un problema gravísimo. Me dijo que esta mañana estaban desalojando a los internos. No había de otra. Les había llegado de la noche a la mañana una orden para reubicarlos a todos en distintos centros de rehabilitación, porque ese establecimiento había incumplido con un montón de faltas que se las inventaron todas en una noche. Y era cerrar ese establecimiento o les caería una demanda de no saben tampoco dónde hacia los dueños. Y claro, la culpa la tendrían los encargados de ese anexo en específico. De los muchachos no supieron nada más. Nadie decía nada. No supieron exactamente a dónde los ubicaron, pero uno de los padrinos le dijo que a quien había rasguñado el tipo, luego de que lo revisaran en una enfermería, decía que había tenido una pelea con el otro muchacho, el de los 20 años. Señor, él no recordaba nada de lo que más de 5 personas vimos. Él recordaba una cosa completamente distinta. Aparte, inexplicablemente, el tipo despertó completamente tomado, cosa que cuando lo vimos no pudo haber hecho. Nadie metía alcohol al anexo, y menos en ese tiempo en el que salimos entraron esos hombres extraños. Entonces, ¿qué pasó? Luego de que me contara todo eso, el señor Mario me dijo que ya no requería mis servicios. Lo ubicarían en otro anexo, lejos, al otro extremo del área metropolitana, pero que me alejara de ahí. Total, ya no había nadie. ¿Y quién le iba a creer, a fin de cuentas, a un grupo de personas con problemas de adicciones? Cerré el caso, dejándolo así tal cual se los conté, sin explicación, sin respuestas, inconcluso. Pero ¿qué más podía hacer de todos modos? Los desclasificados del mausoleo nos dejan siempre con una vibra muy extraña, con un ¿qué acabo de escuchar? ¿Será posible que estas cosas pasen? Solo le comento, sí, son posibles. Alguien tiene que vivir estas experiencias de primera mano, y agradecemos que las cuenten en este espacio. Pero díganos usted, ¿qué cree que haya sido todo esto? Sería muy interesante leer sus teorías. Sabía que existe en Nuevo León
Una iglesia donde un sacerdote se arrebató la vida ahí dentro. Después de ese suceso, todo cambió en ese sitio. Principalmente quedó abandonada y nosotros pudimos visitarla y recorrerla por completo. Les dejaremos el enlace en el primer comentario y la historia completa también se las contaremos por allá. Espero puedan acompañarnos por allá también, ya que es un contenido que hacemos con todo el cariño del mundo para ustedes, así como también puedan comentarnos qué podríamos mejorar por allá. Nos leemos en aquel canal. Gracias. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.